En los capítulos 2 y 3 leemos acerca de las 7 iglesias. 2 de ellas son buenas y 5 de ellas son malas. 5 están terriblemente descarriadas. 2 son absolutamente puras. Primero, la iglesia en Éfeso, podemos llamarla la iglesia sin amor. Tenían muchas buenas obras. Verso 2. Trabajo arduo y perseverancia. No soportaban a los hombres malos. Significa que juzgaban el pecado. Tampoco soportaban a los falsos apóstoles. Significa que juzgaban la falsa doctrina. No solo juzgaban el pecado, también juzgaban la falsa doctrina. Tenían perseverancia, soportaron el sufrimiento por el nombre de Jesús y no desmayaron. Al leer esto, uno pensaría que esta era una iglesia maravillosa, con pureza en la vida y en la doctrina, perseverando, sufriendo, trabajando y exaltando el nombre de Jesús. Pero el Señor dijo que todo eso no tenía valor, porque no lo amaban como lo hacían al principio. Verso 4. ¿Entiendes cuán importante es amar al Señor? Todo tu trabajo para el Señor no tendrá valor. Él dice, es tan grave, has perdido tu primer amor y has caído. ¿Puedes creer que un anciano que lucha por la pureza de vida y doctrina y que trabaja duro para el Señor pueda descarriarse? ¿Cuántos pensarían que alguien así podría descarriarse? Pero este anciano se había descarriado porque perdió el amor que tenía por el Señor cuando comenzó a servirle. El Señor dice, has caído. Al principio estabas arriba. ¿Cómo estaba arriba? Porque amaba al Señor e hizo las mismas cosas, pero había caído y tenía que arrepentirse. La relación que Jesús quiere tener con nosotros es como una relación matrimonial entre esposo y esposa. Piensa en una pareja recién casada que realmente se ama y la esposa está tan feliz de hacer todo en la casa. La primera semana después de casarse está tan emocionada por cocinar la comida, lavar la ropa, mantener la casa ordenada esperando que el esposo llegue de la oficina. Y tan pronto como suena el timbre, corre a la puerta arreglada para saludar a su esposo. Y la esposa lo recibe con un beso o de la forma que sea, expresando su amor por él. La cena está lista, se sientan y disfrutan su tiempo juntos. Ahora, ve a la misma casa 20 años después. Ella ya no piensa en su esposo, tiene otras cosas en que pensar. Hace todos los quehaceres, todavía cocina, lava y mantiene el hogar ordenado. Y el esposo viene, toca el timbre, nadie abre la puerta. Él tiene la llave y tiene que abrir él mismo. Y al entrar pregunta, ¿dónde está la cena? Ah, está allí en la mesa, puedes ir a comer. ¿Ella cocinó la comida? Sí. ¿Mantuvo la casa ordenada? Sí. ¿Lavó la ropa? Sí. Igual que en el primer año de matrimonio. Pero hay una diferencia. El amor se ha ido. El fuego se ha apagado. ¿Cuántos matrimonios hay así? Esto es exactamente lo que le pasó a Éfeso. Y esto es exactamente lo que puede pasarte a ti o a mí si no perseveramos nuestro amor por Jesucristo. Debes decir, Señor, te amo, mi ministerio no es mi Dios. Quiero amarte como te amé al principio, e incluso más que al principio. Ese es un matrimonio verdadero. ¿Qué quiero yo de mi esposa? No me importa si no cocina o lava la ropa. Nos amamos mucho más hoy que cuando nos casamos. Ese es un matrimonio verdadero. Y así debe ser con Jesús. Muchas veces me he acostado en mi cama y he dicho, Señor, puedes quitarme mi ministerio, mi voz o mi salud. Si me paralizas y ya no puedo hablar y permanezco acostado en esta cama, no me desanimaré. Me quedaré aquí acostado y te amaré. Para eso vivo. Mi ministerio no es mi Dios. Puedes quitármelo el día que quieras. Nunca escribiré otro libro, nunca hablaré en otro video, nunca más viajaré para una reunión, pero mi amor por el Señor solo aumentará más y más, acostado en esa cama. Espero que sea de esa manera contigo. Entonces tu servicio al Señor estará lleno de gozo y victoria.
Pasemos a la siguiente iglesia. Hay muchas otras cosas que puedes mirar tú mismo en este capítulo. La iglesia en Esmirna era una iglesia que sufría. Y aquí hay una iglesia que es pobre y estaba enfrentando tribulación. Verso 9. Esta iglesia tampoco habría creído si les hubieras enseñado que la iglesia escapará de la tribulación. El Señor estaba muy contento con esta iglesia porque era fiel a Él en medio de la tribulación. Pero Dios no se contenta con la que no es fiel en medio de la tribulación. ¿Sabes que Dios ama a las personas y permite que pasen por tribulación? Incluso en el futuro así será. Pero esta iglesia era espiritualmente rica. Estaban siendo perseguidos por personas que se llamaban a sí mismas judíos, pero en realidad eran la sinagoga de Satanás. Hoy también hay personas que dicen que son cristianos y persiguen a la gente verdaderamente piadosa. Ellos son la sinagoga de Satanás, incluso hoy, y se llaman a sí mismos cristianos. De nuevo, ¿cuál es la palabra para esta iglesia? No temas lo que está por venir. ¿Cuál es la palabra del Señor para nosotros hoy? No temas lo que estás por sufrir. El diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel. ¿Puede el diablo meter en la cárcel a los siervos de Dios? Ciertamente que sí. Todos los apóstoles enfrentaron eso. ¿Por qué nosotros no podríamos enfrentarlo? El diablo puede llevarte a tribunales a través de personas religiosas. El diablo puede meterte en la cárcel. Jesús fue llevado a juicio. Jesús fue crucificado. Y si sigues al Señor, seguirás sus pasos. Irás a donde Él fue. ¿Y por qué serás echado en la cárcel? ¿Serás sin el permiso de Dios? Eso es imposible. El primer libro escrito de la Biblia, Job, nos enseña que Dios tiene que darle permiso a Satanás antes de que pueda hacer algo a sus siervos. Eso está escrito en la primera página del primer libro de las Escrituras inspiradas. Así que no te preocupes. Eso no puede suceder sin el permiso de Dios. Dios debe de dar el permiso. Él permite que seas encarcelado. Y si Dios permite que seas encarcelado, será para que sean probados. Tenemos que ser probados. Ese es nuestro examen. ¿No quieres ir al examen? Claro. ¿Qué pasa después del examen? ¿Qué pasa con cualquier niño después de un examen? Asciende al siguiente grado. Entonces, ¿qué pasará después de tu examen? Serás ascendido. No te pierdas el examen. No huyas del examen. Yo quiero ser ascendido. Así que voy a pasar por el examen. Y si el examen se realiza en la cárcel, ¿irás a hacer el examen ahí? Claro, iré a cualquier lugar para hacer el examen, porque quiero ser ascendido. No quiero quedarme en el mismo grado para siempre. Notamos otro hecho aquí. Dios determina el periodo exacto de su prueba. Aquí el Señor les dijo en el verso 10 que tendrían tribulación por 10 días y que al 11º día serían libres. Dios determinó cuánto tiempo debía sufrir Job y cuánto debía estar Pedro en la cárcel. Dios determinó el tiempo de estas personas en la cárcel y cuánto tiempo debes sufrir tú en aquello que te toca atravesar. Puede que estés en medio de una prueba ahora mismo, pero recuerda que Dios ya ha determinado la fecha en que tu prueba terminará. ¿No es bueno saber eso? Lo que sufre la iglesia. Recuerda eso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En cada una de estas iglesias el Señor le habla a los vencedores. A la primera iglesia le dice en el verso 7, al que venza le daré de comer del árbol de la vida. Y en el verso 11 dice, el que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. No es para todos, es para los que vencen. En el capítulo 2, verso 12, está la tercera iglesia. La iglesia en Pérgamo era una iglesia mundana. El Señor les dijo, yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Eso indica que Satanás tenía un interés especial en esta ciudad. Satanás no coloca su trono en cualquier lugar. Él tiene su trono en un lugar y envía a sus demonios por todas partes. Pero en aquellos días Satanás tenía su trono en Pérgamo, porque tenía un interés especial en los creyentes de esa ciudad. Parte de la razón de esto quizás era que en esa ciudad había un siervo de Dios muy fiel, llamado Antipas. Verso 13. Cuando Satanás vio cuán entregado era Antipas, decidió hacer su cuartel general en esa ciudad para hostigarlo. Así que estaba Antipas,
que no negó la fe. Probablemente era un anciano de esa iglesia, un testigo fiel que mantenía la iglesia pura. Predicaba proféticamente, predicaba pureza y predicaba fidelidad. El Señor lo llama mi testigo fiel. Finalmente, Satanás hizo que lo mataran. Pero, ¿quién abrió la puerta de la muerte para Antipas? Jesús. ¿Quién la abrió para Esteban? Jesús. ¿Quién la abrió para los otros 11 apóstoles que habían muerto antes que Juan? Jesús. ¿Quién la abrió para Antipas? Jesús. Así que vemos a Antipas atravesar la puerta y morir. Y cuando Antipas murió, ocurrió en Pérgamo lo que sucede normalmente en muchas iglesias cuando un líder piadoso muere. La iglesia comenzó a decaer espiritualmente. Eso fue lo que pasó. Eso pasó en Pérgamo. Y eso ha pasado en muchas otras iglesias. A veces la iglesia de Dios depende de un solo líder piadoso. ¿Y ahora qué ha pasado? Antipas se ha ido y los otros líderes se dieron ante otras doctrinas. Justo como en Éfeso, después de que Pablo se fue, todos se desviaron. Y vemos lo que pasó a la iglesia en Éfeso debido a esos líderes impíos. Y lo mismo pasó en Pérgamo. Entonces la iglesia en Pérgamo comenzó a seguir la doctrina de Balaam. Eso significa que corrieron tras el dinero, se dieron a prácticas paganas y permitieron la inmoralidad en medio de ellos. Algunos en la iglesia sostenían la doctrina de los nicolaitas. No sabemos exactamente cuál era su enseñanza, pero era algo que Dios odiaba y el Señor los llamó a arrepentirse. De lo contrario, lo juzgaría. Verso 16. De nuevo habla a los vencedores. Al que venza le daré algunas revelaciones secretas, maná escondido, que no se dará a otras personas. ¿Quieres revelaciones secretas de Dios? ¿Una comprensión de las Escrituras que no le ha sido revelada a nadie más? ¿Quieres maná escondido? Te la daré si vences. También les daría una piedra como un anillo de boda con un diamante, con un nuevo nombre escrito en ella. Verso 17. Mi nombre escrito en ella. Un nombre nuevo que la gente no conoce. El Señor dice, tendré secretos contigo. Te trataré como a mi esposa. Los esposos y las esposas tienen secretos que otras personas no conocen. El Señor dice, si eres un vencedor, te trataré de esa manera. No serás como todas las otras hijas de Jerusalén. En otras palabras, otros creyentes. La siguiente es la iglesia en Tiatira. Esta era una iglesia adúltera. Dice en el verso 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Pero junto con todo eso, también había adulterio espiritual en medio de ellos. Había allí una mujer a quien el Señor se refiere como Jezabel. La palabra para mujer puede traducirse también como esposa. Podría ser mujer o esposa. En otras palabras, este anciano estaba siendo controlado por su esposa. Quizás después de haber tomado decisiones en una reunión de ancianos, al llegar a casa su esposa le decía cosas para hacerlo cambiar de opinión. Entonces él organizaba otra reunión de ancianos y cambiaba la decisión según lo que su esposa sugería. Esto es lo que pasa en muchas iglesias. La esposa del anciano controla la iglesia. Hay Jezabeles en las iglesias, mujeres que quieren controlar a los profetas y a los ancianos. Jezabel podía controlar a su esposo Acab. Acab era un hombre sin carácter, controlado por esa mujer. Y hay algunos ancianos así que no tienen carácter. Su esposa los controla. ¿A quién le temía Jezabel? Se dice que en esos días había 7,000 personas que no doblaron la rodilla ante Baal en el tiempo de Jezabel. Y ella no le tenía miedo a ninguno de esos 7,000 creyentes, pero sí le tenía miedo a un solo hombre, a Elías, solo a él. Y aún así, ella logró asustar a Elías por un tiempo. ¡Qué mujer tan poderosa! Hoy hay mujeres poderosas en las iglesias y se necesita que algunos Elías las pongan en su lugar. Y si tú eres anciano y no eres como Elías para poner a tales mujeres fuertes en su debido lugar, tu iglesia terminará como otra iglesia adúltera como la de Tiatira. Así que tú puedes escoger. Y el Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Esta mujer introdujo todo tipo de mundanalidad en esa iglesia. Y el Señor advirtió que castigaría severamente a todos los que escucharan sus enseñanzas. Y a los demás que de alguna manera escaparon de su enseñanza les dice, no escuchen todas esas verdades profundas de las que hablan.
porque son verdades profundas de Satanás. Verso 24. Ahora aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza yo le daré autoridad, tal como a Elías, y gobernarán sobre las naciones y las regirán con vara de hierro. La quinta iglesia es la de Sardis. Apocalipsis capítulo 3. La iglesia en Sardis era una iglesia hipócrita. Tenía fama de estar viva, pero estaba espiritualmente muerta. El anciano tenía fama de estar espiritualmente vivo. Era un gran predicador y tenía una gran reputación porque sus doctrinas eran evangélicas, pero no tenía una vida que respaldara su predicación. Era un hombre comprometido con el mundo. Vivía solo de su nombre y reputación. Pero el Señor notó que en su iglesia había algunos hermanos probablemente jóvenes, que eran apasionados y puros, que no habían manchado sus vestiduras y que eran más espirituales que su anciano. Y él dice en el verso 5, el que venza será vestido con vestiduras blancas. A todas estas iglesias donde hay pecado, solo les dice una palabra: arrepiéntanse. Versículo 3, arrepiéntanse. ¿Sabes? El último mensaje del Señor a las iglesias es: arrepiéntanse. Él comenzó predicando arrepentimiento a los incrédulos en Mateo 4, verso 17. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Termina la Biblia en Apocalipsis con el mismo mensaje de arrepentimiento, pero ahora no a los incrédulos, sino a las iglesias. Iglesias, arrepiéntanse. Ancianos, arrepiéntanse. Este es el mensaje para los ancianos. Deben ser vencedores. Este es el mensaje del libro de Apocalipsis. Arrepiéntete y vence. Arrepiéntete y vence. Si has entendido eso, has entendido lo que significa obedecer el mensaje del libro de Apocalipsis. No te preocupes por los gráficos proféticos. Solo arrepiéntete y serás un vencedor. Muchos que estudian gráficos proféticos no son vencedores. Lo importante es obedecer y ser como esos pocos que mantuvieron sus vestiduras limpias. La siguiente iglesia es la iglesia en Filadelfia, la iglesia fiel. Versículo 7. El anciano era fiel y por lo tanto la iglesia era fiel. Y el Señor dice en el verso 8, yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Eso es maravilloso. ¿Sabes? Cuando el Señor abre una puerta para nosotros, nadie puede cerrarla. Él dice, yo tengo las llaves, yo abro y nadie puede cerrar. Tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es maravilloso. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Alabo a Dios porque no tengo que ir tocando puertas. Él las abre. ¿Estás buscando una puerta de ministerio para ti? ¿Quién te va a abrir esa puerta de un ministerio? ¿Estás intentando abrirla por ti mismo? ¿Codicias el ministerio que alguien más tiene? ¿Dios ha abierto una puerta para alguien más y tú quieres ese ministerio? Hermano, sé fiel. Dios abrirá las puertas correctas para ti. Y así no desperdiciarás tu tiempo entrando por puertas equivocadas. Déjalo guiarte y Él te llevará al lugar correcto. Recuerdo que una vez mientras viajaba a cierto país, el Señor me dijo, no debes escribirle a nadie que conoces en ese país que vas para allá. Solo ve. Fui allí y regresé. El Señor me probó para ver si obedecería. La siguiente vez que fui a ese país, el Señor abrió tantas puertas con personas que ni siquiera conocía. Y esos eran los lugares a los que el Señor quería que fuera. Entonces vi que Dios en su soberanía abre las puertas correctas. Si intentas abrirlas tú mismo y tratas de crear un ministerio para ti solo, perderás la voluntad de Dios para tu vida. Espera en Dios y deja que Él abra la puerta y tú irás. No intentes presionarte diciendo, quiero tener un ministerio, quiero ser como ese hermano. Te destruirás a ti mismo. Dios no te ha dado ese ministerio, se lo ha dado a otra persona. Yo abro y nadie puede cerrar. He puesto delante de ti una puerta abierta y el Señor hará que incluso los que te odian conozcan que Él te ha amado. Luego el Señor dice a esta iglesia, verso 11, vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Si el Señor te ha dado un ministerio, ocúpate de él.
porque si no, tu ministerio irá a otra persona y él recibirá tu corona. El Señor hará de los que vencen columnas en su iglesia. ¿Quieres ser una columna en la iglesia? Las columnas son las que sostienen un edificio, como en el tiempo de Sansón. Cuando la columna se derrumbó, la casa cayó. En los días de Sansón solo habían 2 columnas que sostenían todo un edificio. A veces hay solo 2 ancianos que sostienen toda una iglesia. Cuando mueren, la iglesia también muere. Dios quiere muchas columnas en su iglesia. ¿Cómo puede ser una columna en la iglesia? Verso 12. Si procuras vencer el pecado en tu vida privada y en tus pensamientos. Ahora la última iglesia, la Odisea, que es la iglesia orgullosa y tibia. Esta es una iglesia donde estaban totalmente contentos consigo mismos, aunque estaban muertos espiritualmente. Se habían vuelto fríos, es decir, completamente mundanos, pero tampoco eran fervientes para Dios. Estaban a medias, como la mayoría de las iglesias hoy. No son fervientes para Dios y no son completamente mundanas. Dicen, estamos saliendo adelante de alguna manera. ¿Sabes lo que sucede a esas iglesias? El Señor dice en el verso 16, te vomitaré de mi boca. Y no solo la iglesia, el anciano también estaba muerto espiritualmente. No estaba frío, no era mundano, pero no era ferviente. Y el Señor le dice al anciano, ahora estás en mi boca, eres mi portavoz, pero te vomitaré de mi boca. Cuando algo está en mi boca, puedo decir que está dentro de mí. Si tengo una papa en la boca, está dentro de mí. Cuando la escupo, está fuera de mí. Y aquí hay un anciano que estaba en Cristo y luego corría peligro de quedar fuera de Cristo. Que él pudiera ser salvo no aplica para este hombre. Él iba a ser vomitado porque no era ferviente. Y el Señor dice, ojalá fuera frío o caliente. ¿Qué significa eso? O vives totalmente para mí o vives para el mundo. ¿Sabes quiénes son los que traen mayor deshonra al nombre de Jesucristo en la India? No son los paganos, ni los incrédulos. Ningún incrédulo puede traer deshonra al nombre de Jesucristo, porque él no toma el nombre de Cristo. Ningún incrédulo puede traer deshonra al nombre de Jesucristo, porque él no toma el nombre de Cristo. Un hombre ferviente por Jesucristo no puede traer deshonra al nombre de Jesucristo, porque vive totalmente para la gloria de Dios. ¿Quién está trayendo deshonra al nombre de Jesucristo en esta tierra hoy en día? Aquellos que no son ni incrédulos ni son fervientes por Dios. Son estos creyentes a medias. Los que dicen, he nacido de nuevo y viven para el mundo. Los que dicen, he nacido de nuevo y estoy sirviendo al Señor, pero sirven al dinero. El Señor dice, te vomitaré de mi boca. Sé totalmente ferviente por mí o sé completamente mundano. Y eso mismo le digo a todos los que están aquí. Sé completamente para Dios o olvídate de Jesucristo y ve a ser un mundano pagano. Esas son las únicas 2 opciones. No existe una tercera opción. Verso 16. Eres tibio y no frío ni caliente. Por eso te vomitaré de mi boca. Sé que la mayoría de la gente en ese día no lo creyó. La mayoría hoy tampoco lo cree. Y quizá la mayoría de ustedes no lo crean. Pero lo creas o no, es verdad. Un día cuando Jesús venga, descubrirán que toda persona tibia será vomitada de la boca de Jesús. ¿No lo crees? Porque no crees la palabra de Dios. Yo creo la palabra de Dios. Que todo cristiano tibio será vomitado de la boca de Jesús. Aun si es un anciano de una iglesia. Si no crees eso, sé honesto. Táchalo de tu Biblia y di, no creo ese versículo. Yo no lo he tachado de mi Biblia porque lo creo, lo predico y procuro vivir con temor de ello porque soy un anciano. Verso 21, al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido. Este verso nos enseña que Jesús también venció en los días de su carne. Él tuvo que pelear una batalla. No hay victoria sin batalla. Jesús peleó la batalla, Él venció y se sentó en el trono. Y ahora Él nos anima a pelear nuestras batallas y vencer. Y nos promete un lugar con Él en su trono. Es el mismo camino para ustedes y para mí. Así que en los mensajes a las 7 iglesias, el Señor habla específicamente a los vencedores en cada iglesia. Y la última iglesia estaba tan mal que Jesús estaba fuera de la puerta. Verso 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Ese es un versículo que citamos a los incrédulos, pero realmente eso fue dicho por el Señor al anciano de una iglesia.
¿Te imaginas a Jesús diciéndole a un anciano, estoy a la puerta de tu corazón y llamo porque quiero entrar? ¿Puedes imaginar a Jesús parado en la puerta de una iglesia diciendo, ¿puedo entrar, por favor? Ustedes están ahí adentro alabando y cantando aleluya. ¿Me dejan entrar? Las iglesias hoy en día son así. Tienen a Jesús afuera de la puerta. Y quiero preguntarte algo. Si estás en una iglesia donde el esposo está fuera de la puerta, ¿qué haces tú dentro de la iglesia? Deberías estar fuera de la puerta con tu esposo. Yo no quiero estar sentado en una iglesia donde el esposo está fuera de la puerta. Yo soy su novia. Yo quiero estar con él. Si ellos lo han rechazado, también me rechazarán a mí. Lo triste hoy es que hay iglesias que han rechazado a Cristo y su palabra, pero hay creyentes que dicen ser la novia de Cristo sentados en esas iglesias. No entiendo cómo. Eso prueba que no son parte de la novia de Cristo. Eso es todo. Si lo fueran, estarían afuera junto con Jesús. Estas son palabras fuertes, pero este es el último libro de la Biblia y necesitan entenderlo con firmeza. De lo contrario, pueden desviarse.